disponerse de escalas de acceso. Las escalas deben permanecer arriostradas tanto en el apoyo inferior como en el superior. A partir de su apoyo superior, la escala debe sobrepasar el nivel del suelo aproximadamente en 1 metro. En excavaciones de longitud, la distancia entre escalas no podrá ser mayor a 15 metros. En caso de que la excavación sobrepase los 3 metros de profundidad, las escalas deben disponer de barandas, rodapiés y descansos cada 3 metros. Cuando el ancho de la excavación sea igual o superior a 0,8 metros, se debe disponer de pasarelas para el tránsito de personas con barandas de doble altura y rodapié, 0,5 metros y 1 metro aproximadamente. Los elementos constituyentes de las pasarelas, así como las barandas de protección, deben tener la suficiente resistencia estructural para las solicitaciones que soportarán. En excavaciones de longitud, la distancia entre pasarelas no podrá ser superior a 30 metros. El ancho mínimo de la pasarela cuando se use exclusivamente para el tránsito de personas será de 0,75 metros. En el caso de tránsito de materiales, el ancho mínimo será de 1 metro. Los apoyos de la pasarela en la parte superior de los taludes son considerados como sobrecarga, por lo que un profesional competente en el tema deberá indicar el traslape mínimo del apoyo de la pasarela con el terreno. Periódicamente se debe inspeccionar entibaciones, superficies de taludes, niveles superiores de taludes y elementos de seguridad de la excavación con la finalidad de identificar cambios en dichos elementos que puedan derivar en accidentes que afecten a los trabajadores. Además, deberán realizarse inspecciones después de sismos, lluvias, nevazones, detenciones prolongadas de la faena, etc. Las inspecciones deben estar enfocadas en detección de grietas en los niveles superiores de los taludes, desprendimiento de material de las paredes de la excavación, identificación de material suelto de las paredes de la excavación, afloramiento de aguas en las paredes y/o suelo de la excavación, desplazamientos de elementos estructurales y cualquier otro aspecto que pueda poner en riesgo la seguridad de los trabajadores. Siga estos importantes consejos y evite los accidentes en trabajos de excavación. Requisitos preventivos para actividad. Bien, eso era el video respecto a la excavación que vimos en la anterior clase. Lamentablemente no pudimos escuchar el video completamente. Esto significa que después de lo que estamos hablando del replanteo del terreno, de lo que ya hablamos, el replanteo topográfico, viene este trabajo de excavación que es bastante complejo dependiendo del tipo de proyecto. Existen proyectos que tienen que excavarse hasta 6, 9 metros de profundidad para hacer 2, 3 subsuelos. Me imagino que alguna vez han ido al centro comercial Las Brisas. Ese centro comercial Las Brisas tiene 2 subsuelos, por lo tanto, han tenido que excavar principalmente con el sistema de muro pantalla. Yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta hasta la fecha, si alguien tiene alguna duda hasta la fecha de todo lo que hemos hablado. ¿Nadie? Ingeniero, buenas noches. Yo tenía la duda si los muros pantalla se realizan antes de la excavación o se empieza excavando y haciendo el apuntalamiento después los muros pantalla. Les voy a compartir la pantalla en blanco. Perdón, no es eso. Es con esto de acá. Un segundito.
Bien, ¿de qué se trata los muros pantalla? Si nosotros tenemos una superficie de terreno y queremos excavar esa superficie de terreno una profundidad aproximadamente para que hayan 2 subsuelos y que haya una profundidad por lo menos de unos 6 metros. Eso implica, si yo quiero excavar en parte, en algún momento este terreno se me va a derrumbar y me va a generar riesgos laborales. Entonces, antes de excavar, antes de realizar cualquier excavación, yo lo que hago es trazar o vaciar el muro pantalla. Este muro pantalla debe ser calculado por el ingeniero, un ingeniero calculista. Entonces, ese es el muro pantalla. Más adelante vamos a ver, les voy a mostrar cómo se trabaja un muro pantalla, pero excavo y vacío como vaciar un pilote los 6 metros. Perdón, no 6 metros, puedo vaciar 10 a 15 metros. Y una vez ya estaba vaciado el muro pantalla, todo está con hormigón, empiezo a realizar las excavaciones. ¿Qué significa eso? Que voy a ir excavando y retiro el material. Luego excavo la segunda parte y retiro el material. Y luego voy excavando y retiro el material hasta llegar a la cota que necesito excavar. Y por lo tanto, mi excavación va a ser la que estamos viendo en la pantalla, cumpliendo los 6 metros para poder trabajar. Y así toda esta parte ya está con un muro pantalla, y este sector del muro pantalla es el que me está resistiendo los esfuerzos. Si aquí voy a excavar 6 metros, aquí voy a tener 15 metros, entonces aquí por lo menos tengo de unos 9 metros, de 4 a, o de 9 a 4 metros, que me está resistiendo esos esfuerzos del terreno. Es como si estuviera empotrado. Entonces, esto de acá es lo que es el muro pantalla. Si hablamos en 3D, mi terreno es ese. El muro pantalla va a ir en todo el borde del terreno. En todo el borde del terreno. ¿Se entiende? Entonces, yo ya puedo retirar toda la excavación. Este muro pantalla, ya vamos a ver cómo se construye. Generalmente yo lo voy perforando a cada 1 metro o 1,5 metros. En todo el perímetro, hasta formar la protección del muro pantalla para poder excavar tranquilamente. ¿Se entiende? Disculpe, ingeniero, ¿su muro es con acero o sufre volcamiento o deslizamiento laterales? Así es, el muro pantalla es como vaciar un muro de contención, tiene acero y es de hormigón armado. Ya vamos a llegar a esa parte y les voy a mostrar bien cómo se trabaja con muro pantalla. Ahorita el tema principal es la excavación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo vamos con el proyecto?
¿Estamos avanzando? ¿Han tenido algún problema con el proyecto? ¿Vamos bien con el proyecto? ¿Alguna duda? Solamente un grupo me ha preguntado cosas de su proyecto y bueno, he tratado de responderle lo más claro posible, ¿no? Bien, ya dijimos cuándo es el examen, el primer parcial. No, ingeniero. Ya. ¿Les parece bien el miércoles? No, miércoles no. Lunes. Miércoles. Estamos a 23 ahora, ¿no? 23. Lunes 28. Lunes 28, ¿les parece bien? Miércoles no puede ser, ingeniero. Miércoles no puede ser porque tengo examen de la otra materia antes y no va a dar tiempo para tomar. Son dos materias seguiditas y no creo que sea conveniente. O es lunes 28 o es lunes 5. Lunes 5 sería, por favor, ingeniero. Lunes 5, ingeniero, por favor. Ya, El lunes 5. no tengo problema. Entonces, lunes 5, hasta donde avancemos sería, y si es el lunes 28, es menos que estudiar. ¿Me hago entender? Ustedes deciden, si es lunes 28 sería hasta este tema de excavaciones. Y si es el lunes 5 de julio, sería hasta donde lleguemos. Hasta donde lleguemos, ingeniero. Ya, ok. Ingeniero, disculpe, yo tenía una duda sobre cortinas. Pasa que se me cortó el internet y recién ingresé de nuevo. ¿Cuál era su duda? El espesor, ¿qué espesor llevan normalmente los muros por cortina y si llevan algún tipo de armadura? Y en caso de que tengamos un nivel freático muy superficial, ¿qué medidas se toman? Bueno, les comento ese tema nuevamente. Estamos hablando de que si es un muro, para empezar, no es muro cortina, es muro pantalla. Muro cortina es otra cosa totalmente diferente que ya les voy a explicar en su momento. Vamos a hablar del muro pantalla. Estos muros pantalla son como pilotes, pero que tienen de largo más o menos de 1 metro. Se va vaciando como un muro de contención en el terreno. Entonces, y se va vaciando de a 1 metro. Hay una excavadora que pueden trabajar de a metro. Entonces, van perforando. Una vez que llegan a la profundidad que está visto, a la profundidad P, colocan el enmallado, un enmallado de fierro a doble cara. Vuelvo a repetir, esto lo hace el ingeniero estructural. Meten la malla. Este muro pantalla tiene ventonita por dentro, o sea, no hay cómo se derrumbe. Y meten la malla y una vez con la malla adentro,
empiezan a vaciar y empiezan a vaciar de a 1 metro. Luego excavan otro metro y vuelven, perforan otro metro, ingresan la malla y vacían. Y así van avanzando hasta completar el perímetro del terreno. ¿Cuál es la particularidad de estos muros pantalla? Para excavaciones profundas principalmente. Que cuando, si este es el terreno, el muro pantalla generalmente lo vacían primero a la profundidad que diga el calculista y de ahí van excavando por fase hasta llegar a la profundidad de excavación deseada. Se retiran todo el terreno y tienen la profundidad hasta la cota de excavación. Esta parte que está trabajando, generalmente el calculista lo calcula como una barra empotrada, en la cual la sección de mi muro pantalla tiene que aguantar toda esta carga que vamos a tener acá. Por lo tanto, aquí me va a aparecer un momento traccionante. Si hay nivel freático y está por aquí el nivel freático, por ejemplo, esa carga tiene que subirse. La presión hay que sumársele el nivel freático. El gamma por H. Entonces, con toda esa carga, acá hay una resultante. Esa resultante se calcula con este momento y de esa manera se calcula la longitud de empotramiento que puedo tener para que me aguante toda esta carga. Es un sistema muy sencillo. Entonces, de esa manera trabaja el muro pantalla. ¿Se entiende? ¿Era esa su pregunta? Sí, ingeniero, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, estudien por favor las planillas de excavaciones, traten de entenderle las planillas de excavaciones que vimos en la anterior clase y quedamos con que el examen es el día lunes 5 hasta donde avancemos. Si no hay más preguntas, jóvenes, vamos a quedar por ahí hoy día. ¿No tienen preguntas de su práctico, de su proyecto? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Otra Dígame. pregunta. La superficie del parqueo, del subsuelo, no necesariamente debe coincidir con la superficie de la planta tipo, ¿no? Puede ser más extenso. No. Si yo tengo mi planta tipo en el edificio, depende mucho. Esta es mi planta tipo, vamos a hacer de cuenta. Y es un edificio de 10 pisos. De acuerdo al Código de Urbanismo y Obra, ese edificio de 10 pisos debe cumplir con un número establecido de parqueo. Entonces, si ese es mi terreno y esa es mi planta tipo, y con la mitad de mi terreno de subsuelo yo cumplo con los parqueos que me pide el Código de Urbanismo y Obra, estamos viendo en planta, estamos viendo, ¿no? Y eso podemos tenerlo como terreno, como parqueo. Entonces, yo solamente puedo tener en mi edificio esa área de parqueo solamente y toda la demás superficie trabajada. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. En ese caso, ¿cómo irían relacionadas los cimientos, ¿no? Sé que en la parte perimetral de la planta tipo van a ir pilotes con sus cabezales y ya en lo que respecta al subsuelo que no coincide con la planta tipo,
Si Me imagino hacemos, que irá un muro de contención o con si vigas hacemos un arrinconadas. corte, si hacemos un corte de este edificio, más o menos vamos a ver ahí, y esta es la superficie del terreno. Aquí, en esta parte, en esta superficie donde no lleva subsuelo, voy a tener mis pilotes y mis cabezales de esa manera. Ahí van a estar mis pilotes, ahí van a estar mis cabezales, y ahí van a estar mis columnas. ¿No es cierto? En todo el sector que no tiene subsuelo. Mientras que en el sector que está con subsuelo, si este es mi cota de fundación de subsuelo, los pilotes pues en esa parte entrarán desde la cota de fundación, desde ahí. ¿Me hago entender? De ahí vienen los cabezales. De ahí vienen los cabezales y de ahí partirán las columnas hasta el siguiente nivel. ¿Me hago entender? Entonces, en este nivel vamos a tener una losa de hormigón armado y aquí vamos a tener una losa de contrapiso. Va a estar apoyada en el terreno. ¿Se entiende? Y aquí ya estarán, Sí, ingeniero. aquí ya estarán los autitos ya. Perdón por mi dibujo del autito, pero... ¿Se entiende? ¿Era esa su pregunta? No, pero ya que tal el esquema ahí, si mi superficie de parqueo se extiende hacia la derecha del autito, es decir, ya no tengo estructuras por encima del subsuelo, ¿no? Solo tengo un tramo, tengo... Aquí ya vendría el muro de contención. Si lo vemos en planta, que va a ser el esquema de arriba, todo esto es muro de contención. Muro de contención, todo va a estar, como es subsuelo, sí o sí tiene que llevar un muro de contención en todo el borde. En todo el borde. Previendo las tensiones que van a haber en el terreno en esta parte, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener tensiones, por eso es que se trabaja siempre con muro de contención en esa parte. ¿Se entiende? Sí. ¿Me entendió? Ahora era eso lo que me preguntaba, ¿no? Dígame la verdad con toda confianza que para eso estamos. No, ingeniero, no me está entendiendo. O sea, que el muro de contención me quede desfasado de la línea de construcción. No, eso no puede ser posible porque la línea de construcción debe estar al borde máximo al borde. Esa es mi línea municipal. Entonces yo de esa línea municipal no puedo pasarme 1 milímetro. De la línea municipal para adentro del terreno puedo hacer lo que desee, lo que guste. Ahora sí. Sí, ingeniero. Sí pasa que yo me planteé la estructura del edificio con un retiro importante. Por eso lo decía. O si no, en los laterales, hacer lo que le pregunté. Sí, cuando hablamos de líneas municipales o de lindero con los vecinos, no podemos pasarnos 1 milímetro. Si estos son los linderos con los vecinos, no podemos pasarnos 1 milímetro para ningún lado. Tenemos que ocupar únicamente el terreno que tenemos dentro de las líneas municipales y dentro de las líneas de lindero que hay. Entonces, todo lo que sea muro de contención, no se olviden que cuando hablamos también de muro de contención, estamos hablando que hay una rampa, ¿no es cierto? Esa rampa tiene que estar tomada en cuenta para que los autos puedan bajar y subir al subsuelo. Entonces, siempre hay que respetar las líneas municipales y los linderos con los vecinos.
Ahora sí, ¿era eso? ¿Le entendí su pregunta? No, ingeniero, pasa que Explíquese mejor, a ver, entonces, para que le entienda bien. A ver, cuénteme. claro, o sea, mi estructura yo la planteé con un retiro importante con todos mis vecinos y hacia la línea municipal, es decir, estás bien centrado y tengo un retiro para, qué sé yo, para snack, poner ahí área de recreación, qué sé yo. Entonces yo puedo ¿Ya? seguir ocupando la superficie que queda por fuera de mi línea de construcción, ¿no? Por eso yo quería, tal vez no me, tal vez con, con la norma me dé que el número de vehículos que debe tener en cuenta mi parqueo sea lo suficientemente grande para que no me entre en la superficie que me abarca la planta tipo. Entonces yo quería extender mi área de parqueo hacia los laterales, desfasar la línea de construcción en todo su contorno, que se lleve unos 3, 4 metros, para que de esa manera me Ya. entren más vehículos. A ver, lo que le estoy entendiendo a usted es que usted está nombrando como línea de construcción, si este es su terreno, usted está nombrando como línea de construcción la parte que va a utilizar, ¿correcto? Sí, Bien. No, si usted hace eso, está perdiendo espacio en su terreno. ¿Me entiende? Si, si usted quiere utilizar bien el terreno que está trabajando, número uno, el arquitecto le va a decir, le tiene que decir al arquitecto, aquí en este edificio va a ser de departamentos y necesitamos 200 parqueos distribuidos de esta manera. El arquitecto es el que tiene que por eso en su grupo, el que está estudiando el Código de Urbanismo y Obra, tiene que ver más o menos cuántos parqueos tiene que entrar en su edificio. Usted puede utilizar esta configuración para su edificio, para parqueo. ¿Me hago entender? Entonces, puede ocupar eso o puede ocuparlo todo como subsuelo. Depende del tipo de proyecto, cuántos parqueos quiera meterle. El proyecto arquitectónico nos va a decir, metámosle todo el subsuelo o metámosle solamente parte en parqueo. Ahora, yo puedo poner ese parqueo adelante, puedo ponerlo el parqueo al medio o puedo ponerlo el parqueo al final del terreno. Lo importante es que sea cómodo y que se note bien y que haya mucha comodidad en los ingresos. Ahora, en su proyecto arquitectónico, usted va a decir, yo necesito 18 parqueos. O puede extenderlo hasta ocupar el 100% de su terreno, los parqueos. O puede ocuparlo, depende, por eso depende mucho del tipo de proyecto que estén trabajando. Pero usted puede ampliar para donde sea. La línea de construcción es la línea, son las líneas donde va a ocupar o donde se va a desarrollar la ejecución de la obra. Si nosotros estamos con ese terreno tiene una línea municipal, esa línea municipal tiene que estar, me dice a mí el límite máximo del terreno que yo voy a utilizar y tenemos la línea del lindero con los vecinos, las colindantes, también yo al máximo, por eso es que yo siempre tengo que trabajar con topógrafo para que me delimite mis líneas con los vecinos, mis líneas municipales y yo no tenga ningún problema. Si yo establezco, como usted le dice, mi línea de construcción, que solamente mi construcción va a llevar esa área, yo tengo que desarrollar mi proyecto para cumplir con todas las normativas del Código de Urbanismo y Obra y que mi construcción siempre esté al límite de mi línea municipal o de mi línea con los vecinos. ¿Ahora sí me entendió? ¿O sí, nada? ingeniero. Y ahora, Con confianza, ahora que dígame con confianza. claro, no se preocupe. Sí, usted está
diciendo que la línea, el contorno del área de construcción debe estar próximo a la línea municipal y a la línea colindante con el vecino. Sin embargo, Claro. yo he visto que muchos edificios de apartamentos que tienen un retiro, ya sea con el vecino o con la línea municipal, y también creo que eso es bueno, así se pierde un poco de espacio, ya que si lo construimos al borde, pues el bulbo de presiones podría afectar al vecino y levantar su Es que, piso, es qué que sé yo. para eso está el muro de contención. Los muros de contención que nosotros tengamos son los que me van a aguantar todas las presiones que van. Siempre, nunca debo pasarme yo de la línea de los vecinos, o sea, no tengo que invadir el terreno de los vecinos. Para eso están los muros de contención. Ahora, cuando hablamos del área que se debe respetar de construcción, nosotros tenemos la línea municipal y en planta baja, en todos los proyectos, se respeta los 5 metros. Tiene que haber una separación mínima de 5 metros desde la línea municipal hasta la línea de construcción en planta baja. 5 metros. Siempre, siempre en planta baja. Quiere decir que si yo hago un corte acá, yo puedo tener, a partir de ahí, yo puedo tener mi subsuelo en todo el terreno, haciendo un corte, digamos, y siempre respetando los 5 metros, estos 5 metros de acá. ¿Me entienden? Ahora, puedo meterme más acá, es subsuelo, puedo meterme a hacer una losa que me llegue hasta acá. Y se trabaja una losa. Depende mucho, por eso les digo, depende mucho del proyecto de arquitectura que se tenga. Pero este margen de acá se debe respetar en todos los proyectos, viendo en planta. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe sobre esos ambientes donde trabajan, donde se instalan las máquinas y los equipos para el mantenimiento de las diferentes instalaciones. Esos ambientes se lo ubican en el subsuelo, ¿no es cierto? O en la Sí, terraza. cuando yo les pido por favor no se adelanten. Ahorita estamos en excavaciones, me han preguntado de muros pantalla, me han preguntado de excavación de subsuelo está bien, de las líneas. Cuando veamos el tema de instalaciones, ahí les voy a explicar con mayor detalle, porque si me pongo a explicarles ahorita no lo van a entender. Primero veamos en que en nuestro edificio estamos en el tema de excavaciones. A partir de excavaciones, luego de excavaciones, vienen los estivados y vienen las fundaciones. Y de ahí vamos a ir avanzando paso a paso. No se me desesperen, por favor. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Lo decía porque me tocó la parte arquitectónica y quería ya tenerlo fijo, todo lo arquitectónico, para así poder trabajar tranquilo con las otras instalaciones. Generalmente el tema de instalaciones eléctricas va en el subsuelo, instalaciones hidrosanitarias, hay un tanque cisterna que puede ir en subsuelo y hay un tanque enterrado y un tanque cisterna. El tanque enterrado va generalmente en subsuelo y el tanque cisterna va en el último piso. Entonces, sí tienen que tener en subsuelo su espacio cada uno. Listo, ingeniero, gracias. Muy amable. Bien. Eso lo vamos a ver con mayor detalle cuando estemos en las instalaciones. ¿Alguna otra pregunta respecto a lo que hemos visto últimamente? Ingeniero, disculpe, sobre en los muros de contención, disculpe,
Pero a los canales he visto que le hacen unas barbacanas para filtrar el agua y así eh, evitar el empuje del suelo, de la presión del agua sobre el talud del canal. Lo mismo sucede ahí en el muro de contención, le dejan unos drenajes, unas barbacanas, unos tubos, qué sé yo, para que la presión del agua se disipe, o cómo hacen. Sí, ese tema de los muros de contención, si nosotros tenemos, como les dije hace un momento atrás, nos estamos adelantando, pero no importa, tenemos nuestro terreno, tenemos la excavación y tenemos nuestro muro de contención, tenemos nuestra losa de fundación y el muro de contención a este otro lado, y mi nivel freático está elevadísimo, que esté a 1 metro de la superficie de la tierra, y yo tengo como 4 metros de subsuelo acá, entonces la presión hidrostática que voy a tener acá va a ser tanta que me va a generar algunos problemas en el muro. Entonces, para eso yo le hago algunos drenajes para que el agua que esté acá pueda filtrar y pueda irse a unos cárcamos que se le llaman unos cárcamos de bombeo, y de ahí saco el agua y la bombeo hacia el alcantarillado o afuera. Entonces, para eso es que nos sirven estos drenajes, para aminorar las presiones hidrostáticas que vamos a tener en caso que el nivel freático sea muy elevado. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿No hay más preguntas?